Señora presidenta, señorías, iniciamos un nuevo periodo de sesiones en esta Cámara y yo creo que lo hacemos con buen pie, hablando y estableciendo la oportunidad del diálogo, de la discusión sobre un tema que inquieta, que preocupa y que necesariamente el mejor lugar para discutirlo es esta Cámara. Los que creemos en el autogobierno, los que creemos en las potencialidades de este pueblo y sus representantes, debemos coincidir en que no hay mejor lugar para discutir las cosas que nos afectan, que nos inquietan, que nos preocupan que esta Cámara. Y hay que decir que en esta y en otras sociedades las normas y las reglas de convivencia evolucionan y se adecúan a los tiempos. Y creemos que el proceso de discusión de nuestro sistema electoral es un proceso de discusión legítimo, vivo, dinámico y necesario. Y yo me alegro mucho de que volvamos a esta Cámara a discutir sobre este tema. Lo hicimos en el 2001. Lo hicimos en el 2001 durante año y medio y no pudimos concluir lo que algunos creíamos que era posible sacar adelante. Se intentó en el 2009 con una proposición de ley solo referida a las barreras planteadas por el Grupo Socialista, que luego languideció en los trámites parlamentarios, pero se tomó en consideración. Lo intentamos nosotros desde Nueva Canarias la pasada legislatura con una iniciativa que solo pretendía bajar los topes para facilitar la accesibilidad y no fue posible que se tomara en consideración, entrando en contradicción con las posiciones de este Parlamento en etapas anteriores. Pero yo me alegro de que hoy los 6 grupos parlamentarios, con posiciones muy diversas sobre un asunto de esta trascendencia, vayamos a aprobar un espacio de encuentro, de diálogo, de debate, de estudio, de contrastar ideas, valores y principios en relación a una de las claves de la democracia, que son las reglas para que los ciudadanos sean y se vean representados. Y me parece lo más importante y lo más relevante, que hoy este Parlamento, por unanimidad, va a aprobar la creación de una comisión de estudio para la reforma electoral sin apellidos, sin etiqueta, sencillamente reflejando que en este Parlamento hay diversidad de opiniones, que hay pluralismo, que hay visiones distintas sobre un mismo problema. Todos con la legitimidad que tenemos, todos con la voluntad que nos anima cuando dedicamos una parte de nuestro esfuerzo, una parte de nuestra vida a defender los intereses de la mayoría, los intereses generales. Y yo creo que eso es lo más importante del día de hoy, y es que nos vamos a encontrar los próximos meses y semanas discutiendo con gente que no está en este Parlamento a pesar de tener votos, con gente que conoce, reflexiona, estudia y analiza lo que pasa a esta tierra en materia electoral, económica o social. Podemos incluso recurrir a experiencias en otras latitudes para poner en evidencia que el modelo de convivencia se tiene que evolucionar y el modelo de convivencia tiene que cambiar. Con el amigo y compañero Casimiro Curbelo, con el que he coincidido en las últimas décadas en la actividad política, coincido de forma notoria en una de sus primeras afirmaciones. Lo importante son las personas, los ciudadanos, las ciudadanas. Y las desigualdades que genera el territorio o que genera este injusto sistema social no se corrigen primando con votos a quien tiene un problema. Porque podíamos llegar a la siguiente conclusión, señor Curbelo. Nosotros hemos sido históricamente poco comprendidos en las latitudes de orden estatal y también de orden europeo, aunque aquí hemos encontrado más sensibilidad. Y lo que hemos reclamado son políticas para un territorio alejado, complejo, de dificultades estructurales consubstanciales a nuestro hecho insular y alejado. Pero no hemos reclamado más diputados para el Parlamento Europeo para reclamar nuestros derechos de tener políticas distintas para Canarias. Tampoco hemos reclamado al Parlamento español, en vez de 15, 40 diputados, ni 50, sino lo que hemos reclamado es el derecho que tenemos los canarios a que las políticas del Estado, a las políticas europeas, tengan en cuenta el hecho territorial. Por supuesto que eso es reclamar igualdad para los ciudadanos, no importan en el lugar en el que viva. Por eso nos reclamamos, señor Curbelo, para los desempleados, para los pobres, para los excluidos, que tengan 5 votos para que nos acordemos de ellos.
los excluidos, los parados, los que no tienen nada, tienen que tener la respuesta de este Parlamento que se merece porque son personas. Sean desigualdades territoriales, sean desigualdades sociales, tienen que ser las políticas las que respondan a esa situación. Y ha habido etapas, y yo las comprendo, las comparto y he sido partícipe de ellas, que han contribuido a la conformación de la estructura nacional de Canarias. Y el sistema electoral contribuye a ello. Y tener un peso en el territorio también contribuye a ello. Pero hay que reconocer que pasaron 35 años, que las cosas cambiaron, que las cosas evolucionan, que hoy hay islas poco pobladas o menos pobladas que tienen un desarrollo económico por encima de la media y nos alegramos, y que hay islas, a pesar de la sobrerepresentación electoral, siguen en el vagón de cola y que no va a haber una solución por tener más diputados o diputadas si las políticas no se adecúan a las necesidades de cada territorio. Insisto en que estamos de acuerdo que un sistema electoral tiene que evolucionar, se tiene que adaptar a los tiempos. En España, en el Estado español, el sistema electoral que ha permitido la convivencia en estos 40 años va a ser reformado. Y claro que ha sido positivo el sistema electoral actual, los 350 escaños y el sistema de distribución por provincia. Y, sin embargo, casi todos los partidos están hablando para mejorar la proporcionalidad de un sistema electoral infinitamente más proporcional que el nuestro. Y hoy está en el debate constitucional, en el debate de la conformación de un nuevo gobierno para España, está la necesidad de reformar el sistema electoral español. Por eso yo creo que es bueno, es sano, es democrático y además estoy convencido que podemos buscar puntos de encuentro para que los que aquí estemos representamos esencialmente a las personas, y que las desigualdades de las personas en un territorio sean compensadas con las políticas, con las leyes, con los derechos, de la misma manera que los que no tienen nada, vivan donde vivan, en las zonas metropolitanas de nuestras grandes ciudades, que no han podido formarse, que no tienen trabajo, que no tienen vivienda, tengan también la respuesta de este Parlamento, porque la clave no está en el sistema de representación, sino la clave para la igualdad entre las personas tiene que estar en las políticas. Y por eso creemos que es perfectamente posible mejorar un sistema electoral para hacerlo más proporcional, para evitar unas barreras injustas que excluyen a la gente. Y yo me alegro que la pasada legislatura negaron esta parte del debate. No tocábamos la distribución de diputados porque sabíamos que era difícil, compleja, pero tampoco quisieron bajar las barreras electorales, pero todo cambia, todo evoluciona. Nos damos cuenta de que el mundo va modificando sus posiciones y sus reclamaciones y hoy, afortunadamente, a pesar de nuestras diferencias, vamos a aprobar una comisión de estudio en este Parlamento sobre nuestro sistema electoral. Y sabemos de las diferencias que hay entre nosotros, pero no hay mejor manera de intentar acortar las diferencias que contrastar pareceres, que contrastar ideas, que contrastar propuestas. Y yo sí que le digo al señor Curbelo que pudiera representar la visión, digamos, más conservadora del actual sistema. De acuerdo, las personas, lo primero, las desigualdades por vivir en un territorio alejado, pequeño, tienen que ser compensadas con las políticas. De la misma manera que digo a quien no tiene nada, viva en el centro de una ciudad o viva en la periferia, la política tiene que atenderle. No vamos a reclamar 3 votos, 5 votos para los parados para que aquí nos acordemos de ellos. No vamos a reclamar a los excluidos que voten 5 veces para que aquí nos acordemos de ellos. Y no debiéramos tener esta condición de sobrerepresentación territorial para que en este Parlamento hagamos políticas para la mayoría, hagamos políticas para todos y también para los territorios. Yo estoy convencido de que es posible el encuentro de políticas para la gente y que las desigualdades territoriales y sociales sean combatidas con esas políticas, como hemos reclamado los canarios en el contexto español y europeo, y no necesariamente el camino y los resultados están ahí. Aquí hay territorios de los menos poblados
con niveles socioeconómicos por encima de las islas más pobladas. Tengo los datos actualizados y hay otros que siguen estando en el vagón de cola. Son a esos a los que hay que seguir atendiendo con políticas para igualar las condiciones de vida de los que viven en esos territorios, pero también de los que viven en los. Muchas gracias, señor Rodríguez, muy amable.